Cuando me enteré que había un concurso de tractomulas en reversa, lo primero que dije fue, cuenten conmigo. Le pegó, píllalo. Le pegó. Esta vez nos fuimos para Samacá, Boyacá, la tierra del carbón, la pujanza, los calados y, según su alcalde, la mejor chanfaina del país. Gastronomía del calado, la gallina, el mondongo, el mute, la chanfaina más rica que la de Chiflas, el cabrito, la lechona hecha aquí en Samacá, Boyacá. Así que, señor alcalde Wilson Castiblanco Gil, sepa que si está viendo este video tenemos un compromiso, y ese compromiso es el de ir a comprobarlo. Ya habló. Y deshablada no hay. Pero continuemos con Samacá. Al llegar ya estaban listas las tractomulas para desfilar por las calles del pueblo. Nosotros fuimos a la final, donde 40 conductores demostraron la tenacidad, la fuerza y las pelotas que se necesita para manejar un mastodonte de estos. ¿Sí o qué, Roberto? Pero antes de continuar, dos cosas. La primera, esta era mi primera vez en Samacá, Boyacá, y me fui sabiendo muy poco, pero regresé acá a mi tierra con todas las ganas de volver y con la energía de su gente. Oiga, ¿es verdad que aquí tener tractomulas es normal? Sí, claro. ¿Cuánto es lo máximo que ustedes saben que tiene alguien el mayor número de tractomulas por acá, por estos lados? Un pedido de 3 docenas de tractomulas. Ya que aquí la gente pide tractomulas como pedir pan. Deme una docena. Sí, claro. ¿Y por qué? Por la zona carbonífera. Ah, y hasta con calados que me regaló el alcalde a pesar de mis pocas habilidades para entrevistar y comer al mismo tiempo. Deliciosos. Se lo vamos a... Alcalde, ¿y los calados? Maravillosos. Pero A mí me han dicho que los calados de acá son diferentes. ¿Cómo son? Pero póngale cuidado, ¿sabe cómo ¡Ah, son? mira! Le voy a contar cómo son. Y justo, es que, o sea, esto no está preparado. Yo le pregunté y aparecieron los calados. ¿Qué tiene de diferente un calado samaquense a un calado de una panadería normal? Esto lo llaman los milagrosos. ¿Por qué? Es un calado maravilloso. Cógelo. ¿Lo mostramos? Cógelo. A ver. Muéstralo. Preparado con mantequilla de vaca. Horneado, pero sobre todo hecho con amor. Ok. Esos son los calados más ricos del mundo. 2. Si usted, al igual que yo, está empezando a hacer videos, revise su material a fondo, porque algunas tomas no salieron bien y quedaron con el audio una mierda. Pero aquí estamos para ver tractomulas en reversa. El concurso nacional de tractomulas en Samacá, Boyacá se realiza desde 1992 y hasta el momento ya es una tradición en la que se honra a la Virgen del Carmen. ¿Por qué celebran a la Virgen del Carmen echando pito? ¿Ella escucha allá arriba los pitos? Sí, claro, es una manera de hacerle honor. Y también se reconoce una labor digna y nada sencilla. Este es un gremio muy hermoso, el transporte. Aunque ahorita nos vemos muy afectados por el combustible, pero este es un hermoso trabajo y una pasión. Y a la gente que no lo ve como una pasión, que ve como, los muleros, ¿usted qué le diría? Que no, pues que conozcan, de pronto sí, recogemos muchas críticas sobre eso, pero no, este es un arte. La premiación estuvo jugosa. Hablemos de cifras. Bueno, 5 millones el primer puesto. Un viaje a Santa Marta con todos los gastos pagos. Segundo puesto, 3 millones de pesos, pero vamos a tener llantas, carpas, baterías, sonidos. 80 empresas patrocinando este magno evento. Pero tenemos que hablar del ganador, Juan Carlos Rodríguez Vanegas, quien logró un tiempo de 3 minutos con 46 segundos. Y este señor hace unos años perdió su brazo derecho, pero eso no le impide ser uno de los más duros manejando tractomulas al derecho y al revés. ¿Sí o qué, Roberto? Alcalde, ¿usted ha manejado tractomulas? Sí, bueno, pero en este evento tuve la oportunidad de subírmele y hacer la prueba para verificar la pista en las eliminatorias. No se imagina lo emocionante que es eso. ¿Por qué? Cuando yo le pedí el favor al conductor, le dije, oiga, déjeme, ¿dónde va la primera? ¿Sí sabe qué me pasó? Tiene 18 cambios, una tractomula, por Dios. El multiplicador, el bajo, hay que saber combinar eso. Pero bueno, como me apasionan los carros, los vehículos, lo hice la primera prueba y admiro lo que son capaces de hacer hoy los conductores. Ustedes se han dado cuenta, curva en 90 grados, con cabezote y tráiler. Y nosotros a veces nos queda grande estacionar nuestro vehículo en el parqueadero. Alcalde, ¿qué es más fácil, manejar una tractomula o manejar un pueblo? Manejar una tractomula. ¿Ustedes saben manejar tractomula? No.
Yo soy operador de maquinaria amarilla. ¿Qué es más fácil? ¿Una retro o una tractomula? No, todo tiene su complique. ¿Y por qué no hacen una carrera de retros en reversa? Por el pavimento, porque eso viene montado en oruga. No. La tarde se nos fue entre llantas, camiones gigantes, volquetas y toda una exhibición dedicada a un sector que mantiene en pie gran parte de nuestra economía. Piense por un momento. ¿De dónde viene lo que se está comiendo hoy? Y no solo los alimentos, lo que usted compró por internet, ropa, tecnología y muchas cosas que viajan alrededor de las vías de nuestro país. Y detrás de esos volantes hay muchas personas que se muelen a sabiendas de lo dura que es su labor. Cuando va andando así en una ruta larga y se siente mamado, cansado, ¿qué hace? El hotel porque los carros sí, afortunadamente son un poquito incómodos, entonces descansar. ¿Y en qué piensa? ¿Qué lo motiva cuando van esos viajes larguísimos, así matadores? Mis hijos, ¿Cuántos tiene? 2. ¿Usted se siente famoso cuando usted va pasando y todo el mundo saca cámaras y lo graba? ¿Usted se siente como una superestrella? Sí, pues es que a veces, por ejemplo, el carro llama mucho la atención. Los patrocinadores de Colbet pues hicieron una decoración muy bonita para el carro, entonces llama mucho la atención de los niños, de la gente. Volviendo a Samacá, probamos un masato con sabor a maracuyá. Dos productos increíbles juntos. Y esto solo es posible gracias al ingenio tan característico de nosotros los colombianos. La persona que nos lo vendió nos dijo que se le ocurrió por pura curiosidad probando sabores, pero nosotros quedamos encantados con el sabor de esta vaina. Se siente más suave este de maracuyá, se puede bajar, se puede disfrutar. Como hizo ahorita Juan Diego, se lo tomó todo envasado. Yo creo que normalmente nuestro masato de maíz no podríamos hacer ese gusto. No. Se atraganta uno muy fácil. Eso se pone DirecTV. Y no solo quedamos sorprendidos por el sabor de este producto, también por los calados, el amor de todo el pueblo a su región y por la pasión que demostraron por las tractomulas y por la destreza que esto implica. Y como buen pueblo no se puede negar que también por las ganas de rumbear y celebrar la vida. Esa vida que en los pueblos es más tranquila, más natural y más llevadera. Porque obviamente usted puede salir del pueblo, pero el pueblo jamás va a salir de usted. ¿Sí o qué, Roberto? Hablando del pueblo, hay una historia que a mí me llamó mucho la atención, es que hay un samaquense que se vino desde Canadá. Sí, Él maneja tractomula. claro. ¿Quién es él? ¿Qué pasa? Cuénteme la historia usted. Oiga, Carlos Julio Gómez se llama, un joven que estaba en Bogotá y quiso ir a buscar futuro a Norteamérica, donde le abrieron un espacio para ya ser conductor, pero cuando supo que volvíamos a hacer aquí el evento, dijo, no, yo me voy para allá, porque le apasiona, siente en el alma el transporte, le gusta y también quiso dejar un mensaje. ¿Cuál es? Que no hay fronteras, que no hay divisiones, que somos la misma raza que se llama humanidad. Excelente. Y que somos capaces de llegar a donde queramos. ¿Saben qué se necesita? Algo que dijo Albert Einstein, que era más poderoso que la bomba nuclear, la voluntad. ¿Qué más hay para hacer en Samacá aparte de ver tractomulas en reversa? Aparte de ver tractomulas en reverso, está la represa, un museo arqueológico, está el puentón por donde pasa el ferrocarril. Aquí en Samacá ya hay muchas empresas donde hacen senderismo. El plan es venir a Samacá. Sí, claro, venir y conocer y disfrutar de los diferentes paisajes. Señor alcalde, 5 cosas que usted me recomendaría a mí, que es mi primera vez en Samacá, Boyacá. ¿Qué hay para hacer? Primera fábrica de hilados y tejidos donde nació Coltejer, aquí en Samacá, Boyacá. El Parque Natural Páramo El Rabanal, 4.000 hectáreas que producen servicios medioambientales. Gachaneca 1 y Gachaneca 2, 2 embalses que almacenan más de 6 millones de metros cúbicos. El Museo Arqueológico de los Indígenas, piezas construidas por ellas. La cuarta es toda nuestra riqueza religiosa, la iglesia, la capilla y la quinta, lo más importante, la hospitalidad de todos los samaquenses que los recibimos con cariño y con amor, porque eso nos gusta, atender bien a la gente. Jay, sin pensarlo terminamos en el VIP. En el VIP. En el VIP parchando con la gente gomela, con la high class de Samacá. Estamos en el tercer piso de la alcaldía de Samacá. Y desde acá vamos a hacer un par de tomitas de los camiones. Ahorita acaba de pasar un camión. Superó el récord anterior, está en 3:20, pero lo hizo de una manera
nítida. O sea, Mascando chicle mascando prácticamente. chicle, eso era- El cabrilleo es un deporte nacional. Entonces, desde aquí vamos a intentar capturar algo. Tírame algo, vida, tírame algo. Bueno, Jay, ¿qué tiene por decir de esta travesía a Samacá, Boyacá? Bueno, sus paisajes muy hermosos, a pesar de que nos decían que estaba cerquita, pero bueno, no estaba tan no cerca. estaba tan cerquita, pero fue muy hermoso. La amabilidad de la gente, en especial del señor alcalde, de mano muy agradecido. Aquí pasando las calles. Ay, hijo de puta. Perdón, señor alcalde. No nos multe. ¿Qué más? Oiga, ¿y qué tal los calados, Jay? Deliciosos. No esperábamos, nos dijeron, lo más especial de acá son los calados y quedamos como, ¿pero qué tienen los calados? Sí, son diferentes, tienen que probarlos. Muy diferentes. Son una chimba, Deliciosos. la gente en Samacá es una chimba, el ambiente que se respira, el amor por el pueblo, el amor por las mulas y el respeto, más allá del gusto por los carros, es un respeto por un arte, por un trabajo, por una labor que ha mantenido un pasión. pueblo, que le da de comer a muchas familias y un trabajo que es muy digno y es muy de admiración. Serio que... Invitamos a las personas que los que no conocen y juzgan mal, pues hay que saber que detrás de una mula viene una persona, viene una familia y que sobre todo lo está haciendo con mucho amor y pasión. Tal cual. Jay, porque eres tan bello. Eso fue todo en Samacá, Boyacá. Muchas gracias al alcalde, a los participantes, a las mulas, a la gente que hace parte de este evento. Y oiga, visite Samacá porque es un pueblo que vale muchísimo la pena. Míreme este señor atardecer, míreme las mulas, la gente, todo lo que conocimos hoy, lo que vimos, las personas con las que hablamos. Esto es muy lindo. Y aparte, el calado de Samacá, si usted viene a Samacá, váyase con un calado. Y pilas, porque vamos a estar paseando por más pueblos a ver con qué nos encontramos. Si su pueblo tiene cosas chimbas, escriba por acá y recomiéndenos, invítenos y allá estaremos. Uy, perro, soy recomunicador. Y como diría ese carro, que viva Samacá. ¿Sí o qué, Roberto? Y ya eso fue todo. Invítenos. ¿A dónde nos vamos? No sé, indíganos, ¿cuál es la siguiente ruta ahora a tomar? ¿A tomar? ¿A tomar? Bueno, vamos.